pues así está nuestro patio trasero y antes de entrar en materia yo quiero presentarle a mis invitados, Norberto Spangaro, representante de Todos por el Cambio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí, gracias por la invitación. Y tenemos con nosotros también desde Perú a Alan Rivera, periodista y escritor. Qué gusto también que hayas podido acompañarnos. Marian, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, pues antes de comenzar con todo eso, ¿qué les parece si vemos un recordatorio de qué es lo que está pasando con Cristina, como diría Sabina? Cristina Fernández recibió este sábado el respaldo de manifestantes en plazas de todo el país. Pero el epicentro fue frente a su domicilio en Buenos Aires. El lugar ha sido escenario de vigilias y manifestaciones continuas desde el lunes, cuando la Fiscalía elevó la acusación contra la expresidenta argentina a 12 años de cárcel y pidió su inhabilitación política. Quiero finalmente decirles que gracias y pedirles, bueno, que vayamos a descansar un poco, que ha sido un largo día. Un largo día. Los quiero mucho. Desde primeras horas del sábado, muchos de los concentrados interpretaron como una provocación la decisión de la Alcaldía de Buenos Aires, a cargo del opositor Horacio Rodríguez Larreta, de cercar con vallas el domicilio de Fernández. La vicepresidenta cargó en su página web contra la decisión del gobierno capitalino y afirmó sentirse sitiada. También el presidente Alberto Fernández mostró su rechazo y pidió el cese del hostigamiento. La policía reprimió con agua, gases y golpes de bastón, pero los manifestantes consiguieron llegar hasta la puerta del domicilio de la vicepresidenta, en uno de los vecindarios más exclusivos de la capital argentina. Para algunos vecinos, la situación es insufrible. Insoportable, hace una semana que la gente no puede dormir. Kirchner fue acusada junto a otras 12 personas por delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravadas. La causa sobre la supuesta corrupción en la licitación de obras públicas se remonta al periodo entre 2007 y 2015. Bueno, que los defensores eran los que estaban organizando esto, porque en el otro lado, al otro lado de la barrera, estaban los que la aborrecen, los que no pueden ni verla y los que pensaban que obviamente ya había llegado el momento de que se hiciera realmente justicia. Pero esto, como les decía, era como una especie de Boca River, Norberto. O sea, uno no sabe en este momento para dónde va a ir, pero lo que sí es verdad es que después de varios intentos de que ella respondiera ante la justicia, en las que quedó impune, como yo decía, después de que muriera ese fiscal que estaba encargado de una de sus principales causas, después de las amenazas a los jueces, a los fiscales, etcétera, que este fiscal se haya atrevido a pedir 12 años de cárcel para ella es todo un hito en Argentina. Sin ninguna duda, pero creo que la actitud del gobierno de Cristina Kirchner, de Fernández, el títere, como le llaman, Albert Títere le decimos en Argentina, ha hecho que la justicia, una buena parte de la justicia es una justicia que trabaja, que es honesta, que quiere una institución respetada y ha actuado con algo que nos llena de orgullo de alguna manera porque muestra que hay una luz al fin del camino. Además, no es que ha sido, como hizo ella, una actuación política o una exclamación. Los fiscales estuvieron 2 semanas mostrando documentos uno tras otro. Y creo que eso es lo que le ha herido a ella en lo más profundo. 600 carpetas de... 3 toneladas de Imagínate. papeles pesadas, no es un... pero además evidencias físicas, rutas que no se han hecho. La tremenda coincidencia que toda la obra pública para este hombre, que era Lázaro Báez, comienza y termina con el gobierno de Kirchner. Y que es el mismo Lázaro Báez que le compra todas las casas, le alquila el hotel, que a su vez nunca tuvo gente y sin embargo pagaban. No, es obvio. Pero aparte es obvio. de otra cosa, Norberto, yo te decía antes que estuviste conmigo en la radio, se hablaba mucho de la leyenda negra de los Kirchner, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho de negra, poco de leyenda, porque yo creo que es más que nada una realidad. Yo te preguntaba antes, ¿qué ha pasado con esa famosa bóveda de dinero en el Calafate, donde llegaban maletas y maletas y maletas de dinero en bolsas de plástico, incluso de basura? ¿Cómo prosiguió esa investigación y qué ha pasado con eso? Bueno, eso es lo que se llama, es un capítulo que se llama La Ruta del Dinero K.
Esa investigación termina mostrando cómo se iban los billetes, eran euros porque pesaban ¿Qué? menos, y luego desaparecen a través de financieras. Hay un video que se grabó de ellos pesando el dinero, y eso salió para otros lugares, y muy probablemente esté en el Medio Oriente, en Seychelles y demás. Pero eso... La Nata creo que en Argentina hizo Él lo una... mostró, Exacto, lo mostró. Ujú. Todo estalla, en realidad, con un hecho que fue hasta tragicómico, que es el secretario de la Obra Pública, López, tirando un domingo a la noche por arriba de una pared a un convento, que en realidad no era un convento, eran unas monjas, pero un poco extraño, bolsos con dólares. Y fue filmado y los bolsos quedaron ahí. Llegó la policía y sacó esos bolsos, que creo que eran 9 millones de dólares. Que dice, me los dio Cristina, pero los guardé porque ellos veían que se venía el final. Alan, que tú eres periodista. Yo sé que además de seguir el caso de Castillo y todo esto, también obviamente tienes una opinión muy contrastada de lo que está pasando en Argentina. Este es otro típico caso que hemos visto de una mujer señalada en muchísimas ocasiones de corrupta, de impune, que finalmente está viendo la posibilidad de enfrentarse realmente a la justicia, de sentarse, y bueno, dicen que incluso se están haciendo ahora apuestas si llegaría a final de año que pudieran meterla en la cárcel. Cuéntanos un poco qué opinas tú, Alan. Bueno, Marian, yo pienso que el tema de Cristina Fernández, que es un tema que viene de mucho tiempo atrás, como ya lo ha dicho el amigo que está allá en el estudio, esto ha tenido un precedente y varias investigaciones de larga data, y que finalmente se empieza a cerrar el círculo pese a que Alberto Fernández es presidente y ella es la vicepresidenta de Argentina. Bueno, en teoría, Esta o es sea, la en teoría, porque yo creo que característica están invertidos los cargos. Ella es la presidenta de Argentina, aunque tenga título de vicepresidente. Bueno, un poco lo que hizo Vladimir Putin con el presidente anterior, ¿no? En Rusia. Lo que ellos hacen es siempre disfrazar el sistema democrático y tratarlo de manipular para llevarlo al punto en el que ellos hablan de democracia, pero ellos siempre se mantienen en el poder. Cristina Fernández vino después de su esposo y ahora vuelve al poder, pese a que ha tenido una serie de acusaciones gravísimas. Y lo que sí son especialistas, los políticos marxistas que no son demócratas, pero reivindican la democracia como un valor, es en manipular justamente a la opinión pública y polarizar las posturas. Polarizar las posturas. Si ustedes ven, cuando vemos el video, por ejemplo, lo que tú mencionaste, hay mucha gente que está apoyando a Cristina Fernández, pero hay mucha gente que está al otro lado y la odia. Entonces se genera esa polarización, porque ese es un principio filosófico utilizado por el marxismo que viene de la teoría de las contradicciones de Hegel. Y lo que ellos tratan, y la teoría marxista-leninista, es que hay que agudizar las contradicciones, Sí, claro. forzarlo para que haya un impacto y que eso rompa la línea de la historia tal cual está caminando y puedan ellos dirigir hacia el lado que ellos quieren la situación y el desarrollo de un evento político. Ahora, Entonces, lo que yo decía, Norberto, también es que Dios los cría finalmente y ellos se juntan, ¿no? Y lo estamos viendo y lo vamos a ver después cuando podamos ver también cómo Petro ha decidido marcharse a Perú. Pero en el caso, por ejemplo, de Cristina, de los Kirchner con Cuba, ella se llevó incluso a su hija, lo estábamos comentando también en la radio, casi por 6 meses cuando no se sabía si era una enfermedad o que estaba tratando de protegerla de la propia justicia argentina. Bueno, Argentina tiene toda una historia con Cuba, ¿no? Hay cierto, el kirchnerismo y la izquierda argentina tiene pasión por Cuba. Ninguno va a vivir a Cuba, pero todos tienen pasión por Cuba. Maradona. Bueno, Maradona fue a otras cosas, pero la izquierda de Argentina le adora a Cuba, pero viene a Miami. Ella en realidad, yo te decía, yo creo que ella no tiene ideología. Su ideología es la cuenta bancaria y el sur de la Argentina. Exacto. Y como bien decías antes, es el populismo que viene con este relato basado en la nueva teoría de Laclau. Tenés que crear un relato. Ahora el relato es que ella es perseguida por ser mujer, por haber tenido los 12 años más exitosos en la historia argentina. La Argentina pasó de tener un 10% de pobres a un 50% de pobres. La Argentina quemó todas sus reservas, se apartó del mundo.
ha destruido a la Argentina, al kirchnerismo, pero es el relato falta uno. insistente. Te falta uno, y Macri. También tuvo la culpa Macri. Pero fue una... Sí, esa es Eso otra es lo que historia. dijo ella, eso es lo que dice claro, ella. O sea, ese todo es su pasó, artículo, el peronismo, todo pasó por Macri, pobre el Macri. peronismo Argentina lleva 70 años del inicio del peronismo, ellos gobernaron el 70% del Exacto. tiempo y la culpa la tienen los Exacto. 4 años de Macri. Exacto, pero bueno. Pero ese relato, cuando a ti te dicen que esto es verde y es blanco, pero yo sigo insistiendo que es verde, hay mucha gente. Ahora, no nos olvidemos una cosa, el 70% hoy no apoya a Cristina. Esa es una realidad. Pero no es el sí que es una sale a la realidad. calle. Le decía antes de la pausa a Norberto, bueno, y lo que les pagan también por estar ahí, porque eso no es gratis. Todas las manifestaciones kirchneristas son pagas. Les pagan, hay dos maneras. Una es le pagan para ir y otra es que si no van, y hay audios, y yo personalmente he hablado con gente manifestándose, si no van le quitan los planes sociales. Porque ninguna persona que trabaje se pasa 8 horas protestando. Por supuesto. Pero no, van todos en ómnibus, nosotros llamamos micros, alquilados por los intendentes y por las organizaciones sociales, muchas de ellas amparadas por la Iglesia. Por el señor Grabois, que es uno de los grandes personajes. Debe ser alguno de los amigos de Bergoglio, de los que han quedado todavía ahí, de la misma línea. Exactamente. De la misma línea Bergoglio. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque en este patio trasero que yo les estaba definiendo, pasan cosas muy extrañas. Pasan cosas como que el primer viaje que decide hacer Gustavo Petro, recién ser elegido presidente, pues es a Perú y a reunirse con nada menos que con un burro con banda presidencial, que es, como yo les estaba diciendo antes, el señor Pedro Castillo. Un señor que es un exmaestro marxista, que el hombre no sabe hacer realmente la O con un canuto, que había un señor que se llamaba Cerrón, que representaba un gran partido de izquierdas y que quería poner su marioneta ahí, pero resulta que es que la marioneta ahora tiene vida y nos ha salido amigo de lo ajeno, nos ha salido con el guante largo y tiene pues varios casos de corrupción abiertos, le han sometido a varios impeachment o juicios políticos y ha logrado librarse. Pero esa ha sido la reunión que ha mantenido esta mañana con Petro. Cuéntanos un poquito, Alan, porque yo sigo todavía frotándome los ojos. Bueno, María, lo que hubo hoy en el Perú ha sido la reunión de los presidentes de la Comunidad Andina de Naciones. O sea, no es que Petro ha venido especialmente a hablar con Castillo, es que además ha estado Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, sí. y ha estado Luis Arce, el presidente de Bolivia, porque esta es la Comunidad Andina de Naciones actualmente, ¿no? Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Antes formaban parte también Venezuela y Chile. Claro, ahora, Ecuador, el pobre Lasso estaba ahí como si fuera un lunar, porque esa fue la época de Correa, donde la representaba muy bien, pero ahora yo no me puedo imaginar a Lasso en el centro de esa comunidad andina, me cuesta trabajo creerlo. Bueno, el Lasso es el punto, efectivamente, y el lunar, ¿no? Pero el asunto es que los presidentes estos, como Fernández en Argentina, Maduro en Venezuela y Arce en Bolivia, y toda esta izquierda, Petro en Colombia, lo que están haciendo y lo que son expertos en hacer es mover mucho las manos de mago para distraer al público, mientras con la otra están haciendo el truco de magia. ¿Y cuál es el truco de magia en la nueva izquierda latinoamericana, la izquierda, digamos, del socialismo del siglo XXI? Es una organización política que está aliada al narcotráfico. Y perdóname que llevo la conversación para ahí y no exactamente a lo que pueden conversar Petro con Castillo. Pero déjame decirte, es importante y te menciono por qué. Gustavo Petro en este momento ya ha pedido a los extraditables, ya les dijo a los extraditables, incluso antes en su propia campaña política, hubo negociaciones para que si deponían las armas, supuestamente, y si dejaban el lícito o ilícito, porque para ellos es lícito, el ilícito negocio del narcotráfico, entonces iban a encontrar con la posibilidad de una amnistía y además la posibilidad de no ser extraditados. Pero hay que recordar que el ELN y las FARC en Colombia no son solamente el mayor grupo guerrillero de América Latina, sino el mayor cartel del narcotráfico. Por eso a mí me cuesta trabajo pensar esa reunión, que hablen de otros temas que no sean, no sé, se me hace complicado.
Bueno, hay que tener en cuenta que Bolivia, Colombia y Perú Por eso. son los primeros productores de pasta básica de cocaína en el mundo, o sea, los primeros productores de coca y de pasta básica de cocaína. Perú además suma a eso en la región de Cajamarca en haberse convertido en el primer país de América Latina productor de látex de amapola, con lo cual se hace el LSD, ¿no? Y otros tipos de drogas que se venden mucho en Europa. Y todo esto forma un eje con Venezuela y con Cuba. Y entonces ellos tienen un gran financiamiento, porque no estoy diciendo que directamente, por ejemplo, Pedro Castillo sea un aliado de los capos del narcotráfico de Cajamarca, que es de donde sale el látex de amapola, o del Braem, que es la zona donde es la mayor producción de coca, de hojas de coca y de cocaína del mundo, sino que ellos son actores que están aliados con lo que es, por ejemplo, en el Perú, el Sendero Luminoso, que más allá de haber sido un grupo terrorista muy sanguinario en América Latina, se ha convertido en un grupo Y que fue gente invitado al armada Palacio protege al y que fue invitado narcotráfico. al Palacio Presidencial a los pocos días de asumir el cargo el señor Castillo. Muchísima gente vinculada a Sendero Luminoso y al narcotráfico que está dentro del gobierno de Pedro Castillo. Y en este caso hablemos también de Petro, que fue financiado también por grupos guerrilleros. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos Claro. hablando que América Latina está siendo tomada por aliados del narcotráfico. Y te Ese es el gran... has olvidado de Honduras y te has olvidado de Nicaragua y te has olvidado de esa Claro. ruta famosa del narcotráfico que Así es, que va hasta Estados Unidos. desgraciadamente en muchos casos estuvo protegida por las propias cúpulas del poder. Ese poder que se ha mantenido en el poder, valga la redundancia, gracias a ese dinero ilícito.